capítulo 1, versículo 1 al 18. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de San Juan y pues nos hemos tomado el tiempo suficiente. Bueno, aunque para el Señor todo el tiempo de nosotros es poco, pero nos estamos tomando todo el tiempo suficiente para indagar, para escudriñar, para conocer su palabra. Y leemos versículo del 1 al 18. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él cumpla el propósito por el cual nosotros estamos escudriñando esta palabra hoy. El propósito por el cual nos reunimos hoy domingo en su nombre, para rendirle culto a Él. Ese es el propósito. Rendirle culto y que nosotros recibamos el conocimiento de Dios. Padre, nosotros estamos delante de ti, Señor. Hemos venido a presentarte este culto que hemos preparado en espíritu y en verdad. Recíbelo, Señor. Cada oración, cada palabra, Señor, cada cosa que nosotros hagamos, cada alabanza, es con el ánimo, Señor, de glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, hoy todas las familias de la tierra, Señor. Cada hombre, cada mujer, Señor, que te ha entregado la vida, Señor. Cada niño. Padre Celestial, obra de ellos para que seas tú cada día fortaleciendo su fe, Señor. Señor, vienen días duros, Padre Celestial, y nosotros queremos, Señor, poner delante de ti nuestras vidas, Señor, y las vidas de las personas que van a creer por tu palabra, Señor. Las vidas de las personas que creerán por lo que tú nos has enseñado, Señor. Obra en nosotros, Señor, para que nosotros podamos cumplir ese mandamiento de ir a ser discípulos a todas las naciones, Señor. Ya el tiempo se avecina. Te pedimos, Señor, úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. Y para este día, en esta predicación, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, Señor. Glorifícate en esta mañana y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, el Evangelio de San Juan, vemos el versículo, leamos desde el 14 hasta el 16. Y es muy importante que liguemos todo esto.
¿sí? Aquí está hablando del verbo que se hizo carne, después habla de Juan el Bautista, pero nuevamente regresa al verbo que se hizo carne, que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces, para entender nosotros de qué está hablando la Escritura, tenemos que primero preguntarnos qué quiere decir San Juan acerca de la palabra plenitud. Pues realmente la palabra plenitud puede abarcar muchas cosas, como también abarcar pocas cosas. Y para esto yo quiero hacer una introducción que me llama mucho la atención y en la cual yo analizaba y decía, bueno, ¿cómo podemos medir la plenitud de Dios? ¿Qué es la plenitud? Porque dice que nosotros tomamos gracia sobre gracia de su plenitud. ¿A qué se refiere eso? Nosotros, los seres humanos, siempre estamos buscando lo mejor para nosotros. Esa es la naturaleza. De hecho, todos los animales, todas las plantas, todo lo creado por Dios, dentro de la naturaleza estamos buscando lo mejor. Los mejores nutrientes, la mejor comida, ¿cierto? Cada ser humano tiene en su cerebro un modelo prefijado de todas las cosas que ha visto. Nosotros somos como unas computadoras ambulantes y todo lo que vamos viendo lo vamos como evaluando, lo vamos acomodando, lo vamos caracterizando y lo vamos archivando dentro de nuestros cerebros. Cada imagen que nosotros hemos vivido durante toda la vida, por más corta que sea, ahí va a quedar archivada. Cuando nosotros vamos al mercado, por ejemplo, vamos a comprar los alimentos, las frutas, nosotros buscamos la mejor naranja. ¿Y cómo hacemos nosotros para escoger la mejor naranja? Pues en nuestro cerebro ya tenemos una naranja perfecta. Y de acuerdo a ese modelo perfecto que nosotros tenemos de esa naranja, nosotros empezamos a escoger las naranjas, ¿sí? ¿Y por qué tenemos un modelo perfecto? Porque ya hemos visto naranjas y hemos clasificado dentro de nuestro cerebro cuál puede ser la mejor naranja. Lo mismo cuando un hombre se fija en una mujer. ¿Cómo hace un hombre para fijarse en una mujer? Claro, nosotros los hombres ya tenemos un modelo establecido aquí en nuestro cerebro. La película de Arnold Schwarzenegger, Total Recall se llamaba, en la cual a él le decían ahí, cuando se iba a ir para Marte, en ese viaje que era en su mente, le preguntaban a él que cómo quería la mujer. Él decía, yo la quiero brunette, la quiero morena, el cabello rizada, delgada, alta, atlética, porque ese es el modelo prefijado que ya está en su cerebro. Lo mismo pasa con una mujer cuando está buscando inconscientemente un esposo. La mujer está buscando quién puede darle unos hijos fuertes, hermosos, ¿sí? Eso es lo que busca inconscientemente, que a veces nos fijamos es en la apariencia, ¿sí? Pero interiormente estamos buscando la mejor mujer, el mejor hombre, el mejor esposo, la mejor esposa, lo mejor. Esa es nuestra intención. Y esto sucede en todas las cosas de nuestra vida. Ya tenemos un modelo prefijado de cada cosa, cada elemento, cada situación debidamente analizada, calificada, archivada, digámoslo así, codificada en nuestro cerebro. Y hay miles y millones de datos en nuestro cerebro, ¿sí? Y me acuerdo también de una película que se llamaba Ratatouille. Había un personaje que se llamaba Antón Ego, ¿sí? Este hombre, Antón Ego, era un crítico gastronómico severo, era elitista, era un hombre pues que por el comentario de él se podía
arruinar un restaurante o dar la mejor crítica. Y recuerdo que el protagonista, no me recuerdo el nombre, un joven, él pasa en patines y le lleva el menú y Antonego le pide a él, tráigame lo mejor, sorpréndeme. Y este tipo se le sirve la comida y él coge la cuchara y se mete la primera cucharada en su boca y en ese momento él es llevado a tiempo antiguo cuando él era un niño y su mamá le servía esa comida que tanto le gustaba, ¿sí? Y entonces él básicamente volvió a ese tiempo atrás y recordó ese sabor, ese momento maravilloso de cuando su madre le preparaba los alimentos. Y así somos nosotros, todo está debidamente calificado, todo está debidamente archivado en nuestro cerebro. Pero hay algo que nosotros no podemos comparar. Nosotros podemos comparar todas las cosas, pero hay algo que el ser humano no puede comparar, y es a Dios. ¿Cómo podemos nosotros comparar a Dios? Si yo le digo a una persona, compare a Dios, hábleme acerca de Dios, dígame quién es Dios, lo único que nosotros podemos es hablar acerca de cómo es Él. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios esto, Dios lo uno, Dios lo otro. Pero si yo le pregunto a una persona, hábleme, descríbame a Dios físicamente, realmente no podemos describir a Dios. ¿Por qué nosotros no podemos describir a Dios? Nosotros no podemos describir a Dios porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como nadie ha visto jamás a Dios, nosotros no tenemos una imagen prediseñada o una imagen de Dios en nuestro cerebro. Cuando yo me pongo a analizar, yo anoche hacía el intento y decía, bueno, ¿cómo puedo imaginarme? Fíjense lo que estoy diciendo, imaginarme a Dios. Porque no puedo visualizarlo en mi cerebro. Si alguien me dice, visualice a su hijo, pues yo lo miro, o yo cierro los ojos y yo lo traigo rápidamente a mi imagen. Visualice a su esposa, la puedo hacer. Cualquier cosa. Visualice su carro, yo lo puedo visualizar. Pero alguien me dice, visualice a Dios, ¿y qué voy a hacer yo? La única forma en que nosotros quizá pudiésemos visualizar a Dios es recordando una imagen, un cuadro. Nosotros tenemos una imagen de Dios en nuestro cerebro. Por ejemplo, yo me acordaba, anoche yo analizaba y decía, ¿qué imagen de Dios me acuerdo así rápidamente? Y me acordaba de un sagrado corazón de Jesús que estaba pegado en la pared en mi casa. Y aparece la imagen de Jesús ahí con la mano y el corazón aquí como por fuera. Y eso es lo que yo recuerdo. Esa es la iconografía. Otros pensarán, piense acerca de Dios, ¿cómo es Él? Y van a recordar un cuadro donde hay un hombre barbado, mayor, casi un anciano, al otro lado hay uno más joven y una paloma volando y debajo hay una cantidad de hombres ahí como que están debajo, como que si estuvieran en el infierno, no sé. Entonces, cuando pensamos en Dios, estamos recordando imágenes creadas por mismos hombres, ¿sí? Entonces es importante entender que cuando nosotros vamos a hablar acerca de la plenitud de Dios, pues, ¿qué imagen de Dios podemos tener en nuestra mente? ¿Sí? No hay imagen. De hecho, ¿qué dice el mandamiento número 1? No tendrás dioses ajenos delante de mí.
no te inclinarás a ellos, no te harás imagen de escultura, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Dios no quiere que nosotros nos hagamos imagen de Él. Dice la Escritura que eso es abominación al Señor. Entonces, para nosotros es imposible comparar a Dios. Comparo una naranja, comparo un niño, comparo un carro, comparo cualquier cosa. Cualquier cosa creada se puede comparar. Yo puedo comparar un planeta con otro planeta. Ay, es que Marte es rojo, la Tierra es como azulita. Sí, todo se puede comparar, todo lo creado. Pero al Creador, ¿cómo lo puedo comparar? No hay forma de compararlo. Entonces, ¿qué es la plenitud de Dios? De ahí la palabra, Dios es incomparable. Con todo lo que representa es que no podemos comparar a Dios para nada. Describirlo en cómo es Él, si es hermoso, si es bueno, ¿sí? Si es paciente, si es misericordioso, claro que sí, lo podemos hacer. Pero su imagen, ¿cómo? Entonces, ¿qué es la plenitud de Dios? Cuando estudiamos el significado de la palabra plenitud, y yo estuve buscando el significado en varios diccionarios, la verdad, en el internet, en diferentes páginas. Y una página decía, estado de una cosa o persona que ha alcanzado el momento máximo de perfección o desarrollo. Bueno, no es que me haya convencido mucho. Segundo diccionario dice, condición de algo que ha sido llenado y contabilizado en su totalidad. Yo me ponía a pensar, ¿cómo podemos contar a Dios? ¿Cómo podemos contabilizar a Dios? La plenitud de Dios. Y hubo un tercero que me convenció un poquito más y dice, lleno, completo, que abarca todo. Y pienso que este es lo que más se acerca a Dios. Lleno, completo, que abarca todo. Y recordé esta cita en Deuteronomio 10:14. Dice Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en él. Y ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo, versículo 27. He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado para ti. La Biblia dice que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces, ¿qué es la plenitud de Dios? Fíjese que es tan difícil y usamos esa palabra para el Señor. La Biblia habla de esa palabra para Dios. Pero yo me estoy alegrando porque cuando dice de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Eso para mí ya es una buena noticia y todavía no lo he comprendido. Cuando nosotros no podemos calcular la magnitud, no podemos imaginar la forma, no podemos comparar la deidad del único Dios verdadero, pues nosotros estaríamos casi ciegos porque no podemos ver a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, 16. Primera de Timoteo 6, 16. Dice, el único que tiene inmortalidad
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pero ¿cómo conocerlo? Precisamente viendo Dios Padre, que nadie lo conocía, que nadie podía verlo, Él, de su propio amor y de su propia misericordia, dice que envía a su propio Hijo. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Lo que no podíamos ver, lo que no podíamos imaginarnos, es más, no lo podemos hacer en este momento, aun que su Hijo ya vino. Solamente las personas que estuvieron en esa época, los judíos que vivieron con él, que compartieron con él, sus discípulos y los que lo mataron y por donde él estuvo, pudieron contemplar, pudieron ver la imagen del Dios invisible, el Dios que no vemos, lo que no podíamos ver, lo que no podíamos calcular, lo que no podíamos suponer, se manifestó a nosotros. Porque Dios se manifestó. Y dice ahí, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Nosotros no podemos compararlo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué? Toda la plenitud. Él es la plenitud. Él todo lo llena. Él está en todas partes. A veces cuando nosotros pensamos que ¿dónde está el cielo? Miramos es para arriba. Dios, tú estás allá arriba. ¿Sí? Y a la medianoche ya la tierra dio la vuelta y entonces ya no está arriba, sino está abajo. No. ¿De qué está hablando? Es que no necesitamos ni mirar hacia arriba, porque Él es. Estamos, en Él habitamos y en Él subsistimos. Aquí lo está diciendo Jesús. Jesús es la plenitud. En Él habita toda la plenitud. Todo habita en Él. Pensamos a veces solamente en la imagen que nos mostraron del Jesús de Hollywood, ¿cierto? Ese bien peinado, de ojos claros, ¿sí? Bien maquillado, con una bata impecable, ¿cierto? Esa es la imagen que nosotros a veces tenemos de Jesús, pero es que Jesús es todo. Aquí lo dice, Él es el principio, Él es el fin, por Él se hicieron las cosas, Él es el creador, Él es la plenitud de la existencia, porque al Padre le agradó. Nosotros tenemos que entender que realmente no tenemos que ir a ningún lado, aparte de congregarnos como Dios lo manda, aparte de que Jesús es la cabeza de la iglesia. Dios habita en todas partes. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo podemos ver, entender, imaginar a Dios viendo
al Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios se manifestó, Dios se justificó, Dios se dejó ver, de Él se predicó, nosotros creímos en Él y Dios fue recibido arriba con gloria. Eso es lo que dice ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fíjese, la Biblia está diciendo que Jesús es Dios. Dios se manifestó en carne. Justificado en el Espíritu. Visto por los ángeles. Mire, es que cuando dice que a Dios nadie le vio jamás, es que ni los ángeles lo habían visto. Por eso cuando ese niño precioso estaba en ese pesebre con sus pañales, que muy probablemente hacía popó, chichi, y estaba en ese lugar tan humilde, dice que miles de huestes de ángeles, de ejércitos de ángeles descendieron a verlo. Dichosos los que estaban en aquella época, dichosos los que caminaron con Jesús, dichosos los que pudieron tocarle, tocar su manto, ser sanados por él. Pero aún así, lo mataron. ¿Qué concluimos por ahora? Que solamente nosotros podemos conocer a Jesús a través de su palabra. Por eso las diferentes versiones lo dicen. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Logo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este es el mensaje más controversial que hay. Que Dios se rebajó a nivel de un hombre. De hecho, hay mucha gente que dice, no, pues es que esa gente están friqueados, están locos, están perdidos. Sí, la Biblia dice que, leámoslo, esto está en 1 Corintios 18, fácil de recordar. 1 Corintios 18. Sí, claro, ¿estamos locos? Claro que sí, claro que sí. Dice 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es que poder de Dios. Es decir, usted dice que estamos locos. Pues la Biblia dice que si usted dice eso, usted se perdió. Pero para nosotros que hemos creído, y hoy es su día para que usted tome la decisión de seguir al Señor, es poder de Dios. Yo estaba viendo un video hace unos días de una entrevista que le hacían a una cantidad de personas que no creen en Dios, ateos. Les preguntaban, ¿usted cree en Dios? No, soy ateo. ¿Por qué no cree en Dios? Y todos decían, porque no he visto evidencias suficientes de que Dios existe. Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 1 que por las cosas que vemos, ya Dios se manifestó y que no hay excusa. Viendo los 5 dedos de un bebé, viendo los pétalos de una flor que hasta en colores combinan, nosotros nos damos cuenta que hay algo mayor. Es así de sencillo. Y le preguntaban a estas personas, bueno, ¿y qué piensa usted del ADN de las personas? Y decía, no, eso es el ácido desribonucleico y en ese está codificado todo lo que es la persona y que si se cambia un código, entonces ya la persona sería diferente, se pueden manipular las enfermedades. Y le preguntaba a la persona que los estaba entrevistando, bueno, ¿y ustedes creen que eso vino del azar? Y todos se quedaban pensando, no debe haber algo superior. No hubo un solo encuestado que dijera que no, que eso era del azar. Ninguno. Todos llegaron a la conclusión de que el ADN de las personas había sido creado por algo superior.
Lo triste es que sin conocer la Biblia, sin leer la Biblia, las personas dicen que la Biblia es mentira. Pero cuando uno empieza a leerla, aún sin escuchar comentarios de teólogos ni de ninguna persona, uno lee la Biblia y empieza a armar, a ver las cosas, la perfección, lo que dice, los significados, todo lo que está escrito en la Biblia, y uno solamente leyendo la Biblia se convence de que es un libro verdadero. Entonces, para estas personas no hay evidencia suficiente de que hay un Dios. Y para estas personas nosotros estamos, ¿qué? Locos. Tristemente, en la antigüedad, cuando vino Jesucristo y se manifestó, pues todos le dieron la espalda. Aún, por ejemplo, Juan el Bautista, después de ver los milagros, ver los prodigios, aún después de que vinieron y le contaron de los milagros y las maravillas que Jesús hacía, le manda a preguntar con dos de sus discípulos: ¿eres tú o esperaremos a otro? Viéndolo, ¿no? Creciendo junto con él, ¿sí? Y manda a hacer esa pregunta. Pues, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es la plenitud de Dios? Juan el Bautista, yo estoy seguro que Juan el Bautista pudo ver, pudo observar, pudo vivir y pudo conocer la plenitud de Dios, conociendo a Cristo. Moisés, por ejemplo, le dice el ángel: haré pasar todo mi bien delante de ti. ¿Puede ser eso la plenitud de Dios? Todo el bien de Dios delante de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros hacer como Moisés, que Dios pase todo su bien por nosotros? Podemos verlo. Aunque Moisés dice la escritura que solo vio sus espaldas. ¿Y a quién vio Moisés, no? Porque era el ángel, ¿no? La Biblia no miente. A Dios nadie le vio jamás. Lo niega dos veces: nadie y jamás. ¿Qué dice en Juan capítulo 15, versículo 22? El mismo Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, Juan 15, 22: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Se da cuenta? ¿De qué pecado está hablando Jesús ahí? Está hablando del pecado de la incredulidad. Viéndolo a Él, predicándoles Él, no van a tener excusa por su pecado. Es decir, Jesús ya se manifestó. Jesús, Dios mismo, ya se dio a conocer. Nosotros, mínimo en cada casa, en cada hogar, sea creyente o no creyente, hay una Biblia. Así sea en la puerta, trancando la puerta, pero hay una Biblia. Todos los días uno ve canales y canales donde se predican el evangelio del reino de los cielos. Unos buenos, otros malos, unos pues que no vale la pena, pero si nosotros somos inteligentes, nosotros vamos ¿a qué? A la fuente, que es que su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comparar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros ver a Dios? ¿Cómo podemos nosotros entender qué significa plenitud? ¿Cómo podemos hacer que Dios pase todo su bien delante de nosotros? ¿Cómo podemos conocerlo a Él? ¿Cómo podemos ser santificados con Él? ¿Cómo podemos ser justificados por Él? ¿Cómo podemos ser adoptados por Él? ¿Qué es vivir en Él? En Hechos de los Apóstoles 28, 29, 17, Hechos 17, Hechos 17,
28, a ver si encuentro Hechos, porque se me corre el Hechos 17. Dice 27 y 28. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando lo puedan hallar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Fíjense lo que dice el versículo 29. ¿Sí? Porque a veces nos imaginamos a Dios con ornatos, con joyas, con oro, con coronas, con todas esas cuestiones. Y de hecho, si vemos la religión, en la religión es así. ¿Cómo salen los sacerdotes? ¿Cómo salen esos ornamentos de cosas? Encima, oro, rubíes, esmeraldas, en fin, los utensilios. Y uno mira todo eso. ¿Será que sí? ¿Será que eso Dios lo manda? Mire lo que dice el versículo 29. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. ¿Se da cuenta? Que por más que lo intentemos, no podemos imaginarnos las cosas de Dios. Jesús tiene que revelarse a su vida. Es tener fe en Él. Es tener que lo que Dios dijo se cumple. Amén. Es predicar el reino de los cielos. Es entregarlo todo por Él. Es la fe, es la certeza de saber que Dios existe y que aún sin verlo ha dado su palabra y esa palabra se cumple, porque con una palabra él dijo que se haga el día y la noche y así fue. Con una palabra se hizo el hombre, con una palabra se hicieron todas las cosas. ¿Qué más necesitamos nosotros? No existe mayor gozo que ver una persona que estaba perdida y que se arrepiente y busca del Señor y le entrega su vida. ¿Saben qué dice? ¿Qué dice la Escritura cuando uno de nosotros se arrepiente y busca del Señor? Lucas 15:7. Precioso. ¿Qué pasa cuando alguien se arrepiente? Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fíjense que estamos hablando de 99 que no necesitan arrepentimiento a uno que sí necesitaba de Jesús. Y cuando estamos predicando en la calle, nosotros le decimos a las personas, arrepiéntase. ¿Arrepentirme de qué? Bueno, de que todos somos pecadores, pero ¿cómo así? Si yo soy buena gente, yo doy limosna, yo a nadie le hago mal. Entonces, según esto, esta persona es justa. Pero la Biblia dice que justos ni aún uno. ¿Y qué es lo que necesitamos? Rebajarnos al nivel del Señor, al nivel de un esclavo y entender que somos ¿qué? Pecadores. Porque Él lo hizo. Él se rebajó al nivel de un esclavo y murió como pecador. ¿Qué es la plenitud de la existencia? Esa es la pregunta. Vamos al Salmo 116, que fue el Salmo que leímos. Y ahí lo expresa, pienso yo, ¿no? De la forma más sencilla. Salmo 16, precioso Salmo. Nunca lo había leído como lo leí, lo entendí. Y quiero compartirlo con ustedes porque ahí nos está hablando el Señor acerca de su plenitud. Y todo tiene que ver con esto.
Todo está hablando acerca de su plenitud. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Es que Dios pase todo su bien por nosotros. La plenitud de la existencia es precioso. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es que Dios se complazca en usted. Tremendo. Que Dios, que usted sea complaciente a Dios, que lo que usted haga sea agradable a Dios. Versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres. Dice esta porción, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, es depender 100% de Dios. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mire, es que la plenitud de la existencia es que la herencia nuestra sea la herencia del reino de los cielos. Versículo 7, deciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Usted sabe qué es eso? Que mientras usted descansa, Dios le esté hablando, lo esté aconsejando. Bendito el nombre del Señor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré ¿qué? Conmovido. ¿Usted sabe qué es que Dios esté en su diestra, en su derecha, en todo momento? Nada ni nadie para usted. Entienda eso. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hasta de eso nos cuida el Señor. Hasta de que nosotros nos perdamos. Cuando realmente nosotros, nuestra intención es servirle al Señor. Él nos cuida, Él hace y Él ora para que usted no se pierda, para que usted camine por el camino de rectitud. La palabra del Señor dice que por torpe que sea, no se va a extraviar. Si nosotros caminamos de la mano del Señor. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿No es hermoso Dios? ¿No es maravilloso? No lo podemos ver, no lo podemos imaginar, no podemos, pero sí podemos vivir en Él, sentirlo en Él, estar con Él. Me mostrará la senda de la vida, dice el último versículo, versículo 11. Y yo estuve mirando otras versiones. En la Torres Amat dice, me hiciste conocer las sendas de la vida, me colmarás de gozo con la vista de tu divino rostro. En tu diestra se hallarán delicias eternas. La versión Nácar Colunga dice, tú me enseñarás el sendero de la vida, la hartura de alegría ante ti. ¿Qué es harto? Harto es cuando una persona está lleno de alegría ante ti. Las delicias de tu diestra estarán conmigo para siempre. Y hay otra versión que no la conozco, pero también lo escribí. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu diestra, a tu derecha. Entonces, ¿qué es la plenitud de la existencia? ¿Qué es la plenitud de Dios? Que Dios se revele ante nosotros, que nos dé su espíritu de sabiduría, que nos dé
entendimiento, que nos dé conocimiento de Él, que nos dé su herencia, que nosotros entendamos que vivimos en Él. Básicamente me recuerda Juan capítulo 17, versículo 3. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a terminar leyendo el libro de los Efesios, capítulo 1, y ahí lo describe muy bien. Por favor, tarea, léalo en la casa y piensa en la plenitud de Dios. Efesios, porque ahí lo describe. No podemos entrar a analizarlo todo porque pues tendríamos que hacer otra predicación. Pero lo voy a leer despacio y usted léalo conmigo y medítelo en su casa. ¿Qué es la plenitud de la existencia? Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Plenitud de la existencia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La plenitud de Cristo. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esa es la plenitud de Cristo. Por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. La plenitud de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, la plenitud de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Y esto es muy importante, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Las arras, la garantía de que tenemos ese reino ganado, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 17. Para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y a cuáles son sus riquezas en gloria de su herencia en los santos, y la cual la supereminente grandeza, en otra versión dice la excelsa grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señoreo, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Jesús es la plenitud de todo. Todo. No hay nada en que nosotros nos podamos esconder de las cosas de Dios. Hoy es un día maravilloso para que usted reciba de su plenitud, porque Él lo dice, Él no miente. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Reciba la plenitud del Rey de Reyes y Señor de Señores.